Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Él edificó su estancia, sus habitaciones en el cielo y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él habita toda su creación. No es que la piedra sea Dios, no es que los animales sean Dios, no es que el hombre sea Dios. Eso sería panteísmo. El panteísmo de Baruch Spinoza y de muchos otros. Dios habita todo, pero no es la piedra, no es el caballo, no. Él habita su creación y de formas más perfectas o menos perfectas. La forma más perfecta es la imagen de Dios, que es el hombre, a diferencia de una piedra. Esta es filosofía de Aquino, Santo Tomás de Aquino. Verso 6, Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama a las aguas del mar y sobre la faz, la cara de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Recuerde que los hebreos pensaban que la tierra era plana. Sí, yo sé que Job escribió que era redonda, no era algo que se enseñaba. Ellos tenían la idea que era plana. Hijos de Israel, no se crean tan guapos. Ustedes también son como los etíopes, los negros. ¿No me sois vosotros como hijos de etíopes? Así como son y me han abandonado, ustedes son como unos etíopes. O bien, dice, ¿no hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor? Así como a ustedes los saqué de Egipto, yo saqué de Caftor a los filisteos y de Kir a los arameos. Entonces no se sientan, porque en esa desobediencia no son mis hijos. Son como un etíope, son como un arameo o un filisteo que venían de Creta. Ya los está poniendo en su lugar de entrada el profeta. He aquí los ojos del Señor están contra el reino pecador, las 10 tribus. Y yo lo asolaré de la faz de la tierra, mas no destruiré la casa de Jacob, dice Jehová. Eso pueden subrayarlo porque va a ser importante por lo que vamos a ver. ¿Quién es? No destruiré todo, dice Jehová. Es un remanente. Es lo que queda de algo, lo último. Usted se toma un refresco y ya lo último ya no va. Deja usted la babita. Un remanente, dice, mas no destruiré a toda la casa de Jehová, dice Jehová. Hay un remanente en esta destrucción. Importante, porque va a haber remanente en todas las eras, en todas las épocas y en nuestra época. ¿Cómo los vas a destruir, Señor? Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sean zarandeadas entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba. Y no cae un granito en la tierra, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo que dicen, no va a haber castigo, no viene. ¿Ya cuántos años han pasado? De hecho, de la profecía de Amós todavía pasan 40 años. No pasó nada, sigamos pecando, ¿no? Como dice la canción, sigamos pecando. Pero Dios cumple su promesa. ¿Quién ha visto zarandear el grano? Y entonces hay unas cribas, que son unos coladores grandes. Echan el grano y el Señor, que tiene habilidad, la avienta y sopla. La avienta y sopla. Y entonces la basurita se va a ir. Pero queda el puro granito. Esta metáfora la toma Dios para decir, ni uno de los que voy a castigar va a caer fuera de la criba. Ni uno. Va a haber justicia para todos en aquel día. Y ese día se cumplió en el año 722 o 721, cuando Asiria llega y se lleva cautivos a todos, y solamente un remanentito queda. Casi todos los profetas, después de que emiten sus juicios, la mayoría terminan con una restauración de Israel, y este no es la excepción. Restauraré el tabernáculo, la tienda portátil de David. ¿Qué está queriendo decir? Que va a restaurar en un tiempo futuro a la nación de Israel. ¿Será eso lo que quiere decir? Recuerde que estamos en el siglo 8 antes de Cristo cuando esto se escribe.
Todavía Cristo no viene. El tema es la restauración futura de Israel. ¿A qué Israel se está refiriendo? Al Israel nacional, suponemos, porque aquí todavía no aparece el Israel espiritual, que es la iglesia. Vamos a ir por partes. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Se va a restaurar. Cerraré sus puertas y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Salomón. Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, para que aquel Israel, una vez que regrese, posean Edom, particularmente Edom. Pero no se queda con Edom, van a poseer que todas las naciones, dice Jehová que hace eso. Algo cambió aquí. O está hablando del Israel de esa época, o se está refiriendo a un Israel futuro, que va a poseer no solamente Edom, sino todas las naciones. Entonces esto puede ser tres cosas. Una, que sea cuando las tribus de abajo son llevadas a Babilonia y 70 años después regresan y restauran a través de Zorobabel, Esdras, Nehemías, el templo de Zorobabel. Se supone que las 10 tribus de Israel desaparecen en solamente unos pedacitos de las 10 tribus, se meten a las 2 tribus de abajo, que 150 años son llevadas cautivas a Babilonia. ¿Cuántos años? 70. Y después, con el decreto de Ciro, 535, regresan y reconstruyen un templo muy humilde, el templo de Zorobabel. ¿Será que se está refiriendo a esa restauración? O bien, puede ser que se esté refiriendo a una restauración en la cual venga un tal Mesías llamado el Cristo. Y entonces cuando ese Mesías llegue tan esperado, entonces tal vez se cumpla esta profecía. Ya van dos posibilidades. Y la tercera puede ser que cuando ese Mesías que va a morir, de acuerdo a Isaías 53, regrese en su segunda venida y restaure al pueblo de Israel. Cuando menos hay 3 posibilidades. Porque hay problemas escatológicos. Restauraré el tabernáculo. Y bueno, si fuera la primera vez cuando restauran el templo de Zorobabel, 70 años después de que Ciro decrete, dice regrésense y les voy a dar dinero. Y se restaura un templo muy humilde, el de Zorobabel. Yo no veo que hayan poseído a las naciones. Después llega a Grecia y les pega, luego llega a Roma y les pega. ¿Y dónde veo que conquisten todas las naciones? Pues me parece que no es esa. Restauraré el tabernáculo caído de David. Puede ser la otra, que llega el prometido de Isaías 53, que es el Mesías, experimentado en quebranto, maestro de dolores. Entonces entendemos que todo Israel se vuelca hacia Jesús y le dice, tú eres el rey. Pero, ¿qué es lo que hacen? ¿Quién mata al Mesías? Bueno, yo sé que Dios, en su plan, pero a través de Israel, ahora ya no estaba en idolatría, porque recuerden que regresan curados de la idolatría de Babilonia, pero ahora son fariseos legalistas, son religiosos que no tienen amor y matan al Mesías. Entonces no creo que sea esta, pero hay unos que dicen que va a ser en la segunda venida de Cristo, que dice que cuando el último de los gentiles entre, la plenitud de los gentiles entre, todo Israel será salvo. Primero vamos a ver quién es Israel. Uno, el Israel nacional, que ahorita está peleando con Hamas y con Palestina, que déjeme decirle, no son descendientes de Abraham de sangre, porque ya no hay descendientes de Abraham por sangre, no lo hay, genéticamente comprobado. Entonces, ¿quiénes son estos? Pues son prosélitos del judaísmo. ¿Qué es un prosélito? Es un seguidor. Entonces, gente que siguió el judaísmo, porque después de que a Israel lo corren en el año 70, después en el 132 los acaban de correr, y ellos llevan su religión a Europa. ¿En qué año destruyeron el templo de Jerusalén? Año 70. Los cristianos se salieron de pelada, se fueron a toda Asia a predicar. Pero los judíos con su judaísmo se aferraron al templo y ahí les dan en el año 70.
Pero todavía en el 132 hay otra rebelión durísima de un judío que se llama Bar Simón Kafka. Y ahí sí le dicen a los judíos, ¿saben qué? No los queremos volver a ver aquí en Palestina. Y se van a Europa. Muchos alemanes se convierten al judaísmo, askenazí, que quiere decir alemán en hebreo. Muchos mongoles, házaros, y muchos de los que se van a España, sefardíes, y otros grupos más que forman el llamado judaísmo y no son descendientes de Abraham, pero son prosélitos de judaísmo. Israel nacional y sus tribus fueron destruidas. Este Israel de que estamos hablando en Amós y esa sangre que viene fue destruida. Porque en el año 70, donde estaban los registros, ya ve que la genealogía de Cristo viene en Mateo y creo que en Lucas. Porque usted, si quería saber de qué tribu venía, iba usted al templo y veía usted sus raíces. Cuando destruyen el templo, destruyen todo eso y además los mandan a la diáspora y se acabó el Israel nacional porque iba a ser cortado. Pero quiero terminar de leer Amós. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán vino y todos los collados se derretirán. Prosperidad bruta, prosperidad a lo bestia para este Israel cuando sea restaurado. Y traeré del cautiverio a mi pueblo. Aquí hay otro dato. Van a ser traídos. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificarán ellos ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas, beberán el vino de ellos y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, la tierra santa. Pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Ya ven, Israel es el que está en Palestina ahorita. No, les voy a decir por qué. Desde los profetas se está estableciendo un nuevo pacto en mi sangre. Y cuando habla de las simientes de Abraham, no dice simientes, dice simiente. ¿Y quién es la simiente de Abraham? Cristo. Si nadie entra a través de Cristo, nadie se salva. Recuerden la Santa Cena. Este es el nuevo pacto en mi sangre. A ver, ¿con quién lo está haciendo? ¿Con quién está haciendo este pacto? ¿Con dos pueblos? O sea, un Israel nacional y una iglesia que son de toda lengua, tribu, nación. Que ese nuevo pacto es superior. Son los frutos, porque los pactos son orgánicos, no son dispensaciones. Y luego Jeremías 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Inmediatamente usted dice 12 tribus. Y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos. No es como el pacto con Moisés. Es un pacto superior. ¿Por qué el pacto de Cristo es superior que el antiguo pacto? Porque el pacto nuevo está basado en el poder de Cristo, en la sangre de Cristo, no en las obras del Antiguo Testamento. El nuevo pacto es más poderoso porque está avalado por Dios, no por el hombre, porque es por gracia. Entonces otro pacto. No es el de pacto con las naciones de Israel. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y uno sigue pensando en 12 tribus. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande de ese pueblo. ¿Quiere decir que ya no va a haber necesidad de maestros? No. Quiere decir que el maestro te va a enseñar y el Espíritu Santo te va a hacer que entiendas y que creas. ¿Es la iglesia el Israel espiritual?
¿Qué es la iglesia? Es el pueblo de Dios del nuevo pacto en su sangre. Y son de todo tribu, lengua y nación. También van a entrar judíos, uno que otro, en todo este tiempo de la gracia. Es el pueblo de Dios del nuevo pacto, la iglesia. Esta iglesia o este pueblo está enraizado en las promesas hechas a Israel. La promesa hecha a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones, se cumple no con Israel nacional, sino se cumple con la iglesia que viene después de Cristo y que es inaugurada en el Pentecostés. Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia es el cumplimiento de todas las promesas hechas a un pueblo Israel, enraizada en el judaísmo, pero en su madurez es en la iglesia. Y esta iglesia está conformada de toda gente de tribu, lengua y nación y judíos que están entrando a través de la simiente, no simientes. De aquí estamos concluyendo que Dios solamente tiene un pueblo, la iglesia, y no dos, como dicen nuestros amados hermanos dispensacionales, que dicen que hay dos planes y hay dos pueblos. Uno es el Israel nacional, que está ahorita en Palestina, y otro es la iglesia de todo tribu, lengua y nación. ¿Se está entendiendo ahora quién está siendo realmente Israel? En la iglesia se cumple el nuevo pacto, un mejor pacto, porque tiene más poder, porque está hecho con el poder de Dios en la sangre de Cristo, no como el antiguo pacto, que era en obras. Este es más poderoso, porque es por gracia. Así que para esto voy a entrar a algunos versículos. Efesios 2:14 dice: porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos, de todo tribu, lengua, nación es un pueblo, y aparte de Israel nacional, de esos dos pueblos hizo uno. Y ese pueblo es la iglesia, que está formada de gente de toda tribu, lengua, nación y judíos que creyeron en Cristo. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Gálatas 3, 16, 18, a ver qué dice. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice las simientes, a Israel y a iglesia. Una simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo. Quien entra a través de Cristo se salva. Si un judío niega, lo crucifica a Jesús, aún sabiéndose toda la Torá de memoria, no es salvo. Aunque tenga barba, aunque tenga toda la parafernalia de un judío, no de la época de Jesús, sino judío de 6 siglos después de Cristo, no es salvo. Porque solo a través de la simiente, no las simientes. Como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es, si no es a través de Cristo, no se entra. 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estás revestido. No necesitas el judaísmo, ni hablar en hebreo, ni vestirte como hebreo, ni amar a Palestina de manera especial. Sí, amarla como cualquier pueblo, pero no de manera especial, porque el Israel es la iglesia. 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois un solo pueblo en Cristo Jesús. Y la esclavitud seguía, pero está hablando de un tema espiritual. Romanos 2, 28 a 29, ¿qué dice? Nosotros somos descendientes de Abraham espiritualmente. En un sentido somos judíos espiritualmente, porque hemos creído en Cristo, en donde se cumplen todas las promesas hechas a Abraham. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Recuerde que Pablo está hablando en la 6ª década del primer siglo. Y todavía en ese momento sí había descendientes de Abraham, todos los judíos, de la época de Pablo, Pedro, los apóstoles. Entonces dice, pero ahora con este nuevo pacto, ¿no hay judío? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, 2:29, sino que es judío el que lo es en su interior a través de la promesa de la única simiente, que es Cristo. Entonces usted es judío espiritualmente,
y usted es Israel espiritualmente hablando. Usted que ha creído en Cristo es más judío que los que están en Palestina. Me estoy apoyando en la Biblia. Ahora, Romanos 9, 6, 8. Entonces la palabra de Dios falló, porque no se le está cumpliendo lo que se le prometió a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Pablo está diciendo en el siglo primero de nuestra era, no que la palabra de Dios haya fallado o su promesa, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Para que empiece usted a ver quién es el Israel de hoy. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. No son todos, que hay unos que sí. ¿Quiénes sí? Los que creyeron en Cristo en la época de Pablo. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia, la promesa, 9:8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Está hablando de Israel nacional. No los que descienden de las 12 tribus son hijos de Dios, sino que los que son hijos, según la promesa hecha a la simiente, son contados como descendientes. Los que creen en la promesa hecha a la simiente, no las simientes, sino la simiente que es Cristo. El que cree en Cristo será salvo, aunque sea africano, chino, escocés. No necesitas el judaísmo para ser salvo, porque Dios tiene un pueblo espiritual que es su Israel. Romanos 9, 24 a 27. A los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros. Cuando dice Pablo a nosotros, ¿a quiénes se está refiriendo? A los judíos. Y Pablo creyó en la simiente. A los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros. Los judíos, que son el remanente que creyeron en Cristo. Muy poquitos, pero creyeron. No solo de los judíos. ¿Quién forma el Israel espiritual en este momento? Todos los de toda nación, lengua y tribu. Y todo prosélito de judaísmo y se convierte al cristianismo, llega a formar el Israel espiritual o la iglesia de Dios, o el único pueblo que Dios tiene. Seguimos, 25. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, los gentiles, y a la no amada, amada. 9:26. Vosotros no sois pueblo mío, son descartados. Romanos 10:12. Cuando se hace el juicio en Asiria en la época de Amós, la idolatría estuvo bruta. Después regresan de Babilonia, construyen su templito. Pasan 400 años, periodo intertestamentario, del periodo del silencio, donde Dios no habla. Después de los 400 años, entra Juan el Bautista anunciando a Cristo. ¿Y qué hace este pueblo de Israel? Lo rechaza, pero solo unos poquitos entran. ¿Quiénes? Pedro, Juan, todos los apóstoles. Y cuando Pedro da su primer discurso en el libro de Hechos, entran 3,000 judíos al cristianismo. Y en eso se está cumpliendo la promesa al Israel nacional. Pero después, toda esta época de la gracia, desde que Cristo vino a su segunda venida, todo ese tiempo se han venido convirtiendo judíos al cristianismo. Y en ello se va cumpliendo la promesa al Israel nacional. Porque no hay diferencia ahora sí entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos. Y ahora vamos al texto central de todo lo que he venido hablando. Desde Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Qué pueblo? Israel. En ninguna manera. Porque yo soy israelita y yo estoy entrando en la fe de la promesa. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, y además me sé mi tribu de Benjamín. También Pedro, Juan, todos eran judíos. Recuerde que los 12 apóstoles eran judíos, porque primero se predicó en Judea el evangelio y lo crucificaron. Ahí mismo en el verso 4, recuerdan que Elías estaba desesperado porque todos estaban siguiendo a Baal, y llega el momento en que dice Elías, estoy solo. ¿Y qué le dice la divina respuesta? No, Elías, hay 7,000. Miren, las 10 tribus de Israel conformaban como 2 millones de habitantes.
Y de esos, dice Dios, 7,000 no adoran a Baal, remanente. Me he reservado 7,000 hombres, Elías, que no han doblado la rodilla delante de Baal. Y luego Pablo se remonta a su momento en que está escribiendo la carta. Así también en este tiempo, Cristo ya había sido crucificado, ha quedado un remanente escogido por la gracia de Dios, que es un pequeño grupo de israelitas que se convierten al cristianismo. Y en ellos se está cumpliendo la promesa. Y en todo israelita que entre en todo este tiempo de la gracia. Y así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Verso 7 ahí mismo. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Israel no, pero los escogidos de Israel sí. O sea, el remanente sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. ¿Por quién? Por Dios. Porque al que Dios quiere derrite y al que Dios quiere endurece. Verso 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que se queden tirados? No, en ninguna manera. Pero por su transgresión, no haber creído en Cristo, eso vino para salvación de los gentiles. Para que los judíos, al ver que los gentiles estaban con algunos, sintieran celos y se convirtieran al cristianismo. Ese fue el propósito. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, que el mundo que no lo conocía ahora lo conoce, y su defección, su error, la riqueza de los gentiles, o sea, por el error de ello entramos nosotros. Y aguas, porque acá dice que va a haber una restauración. ¿Cuánto más su plena restauración? Desde aquí ya te empieza a quedar la idea como que en el tiempo final va a haber una particular restauración de judíos. A lo bestia, así miles. ¿Quién sabe de dónde van a salir? Pero de repente caen de rodillas ante Cristo. Dios lo va a hacer, no sé cómo. Después le dice, no se pongan soberbios ustedes gentiles, ni se burlen de los judíos, porque Dios los puede cortar. No es que la salvación se pierda. Uno que conoce la gracia no puede ser soberbio. No quiero, hermanos, que ignoréis un misterio. Es un misterio en el Antiguo Testamento, pero que ahora en el Nuevo Testamento es revelado. Cristo en el Antiguo Testamento era un misterio, pero Cristo viene y es revelado. No quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Habla a los que son de todo tribu y lengua. En cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento. Está hablando de la época de Pablo, en el momento que está escribiendo la carta. Cristo ha sido crucificado unos años antes. En parte, ha habido un endurecimiento de todo Israel. Si así hubiera sido, Pablo no hubiera creído, Pedro tampoco. Los que se convirtieron en el primer discurso de Pedro, si hubiera existido un endurecimiento total de Israel, ¿pero qué dice? En parte, que hay un remanente que no se endureció, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles quiere decir que cuando llegue a salvarse por medio de Cristo el último gentil, se acabó el tiempo. La plenitud de los gentiles es cuando el último gentil se salve. Y luego dicen, en ese momento llega la salvación de todo Israel. Cuando el último gentil se salva, empieza un periodo de 1000 años, donde la conversión de los judíos es masiva y reina 1000 años en Israel con Cristo ahí, 1000 años literales. Eso es dispensacionalismo. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, esa palabra está mal traducida. No debe decir y luego, porque te habla de algo cronológico. Es de modo, de esta forma. De modo que todo Israel será salvo. Da la impresión que cuando entre el último gentil, de pronto todo israelita, casi en automático, se convierte a Cristo y se salva. Porque Dios tiene dos planes, porque tiene dos pueblos. Uno es Israel y otro es la iglesia. No está diciendo eso. Y luego, todo Israel será salvo como está escrito. Esto se puede interpretar así. Cuando llegue el último gentil a salvarse, también en ese día entre el último judío a salvarse. Al final, la plenitud de los gentiles coincide con todos los remanentes de todos los tiempos que se van a salvar, judíos. Y todo Israel será salvo. ¿Qué Israel será salvo?
todos los remanentes de todas las épocas, a ese Israel, no al nacional. Y luego, como si esto fuera poco, viene otro acto de confusión que dice: vendrá de Sión el libertador. Ellos imaginan que aquí es la segunda venida de Cristo, pero no es cierto. Vendrá de Sión. Primero, a partir de aquí, es una cita de Isaías, hecha 600 años antes de Cristo, que Pablo está retomando. Esto que está citando Pablo tiene 600 años que se escribió con Isaías. Isaías dijo: vendrá de Sión. No viene a Sión. No viene del cielo a Sión, que es Israel. Segunda venida, no. ¿De dónde vino Jesús? De Sión. No está hablando de la segunda venida, sino de la primera. Vendrá de Sión el libertador, que es Jesús, que apartará de Jacob la impiedad. Apartará de Israel la impiedad. Todo israelita que cree en Cristo es apartado de la impiedad. Vendrá de Sión el libertador, ya vino hace 2000 años, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahí está Pablo, ahí está Pedro, ahí está Juan, Jacobo, Santiago. Ese es el remanente de Israel que se le quitó la impiedad por haber creído en el que vino de Sión, no el que va a venir a Sión. Volvamos a Amós. En aquel día yo levantaré el tabernáculo de David y cerraré sus puertas, levantaré sus ruinas, lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean Edom y todas las naciones. Primeramente se está refiriendo a un tipo de venida con el regreso de Israel de Babilonia a Jerusalén. Un tipo de venida. Pero en el fondo está tipificando la segunda venida de Cristo. Porque en ese momento el Israel espiritual sí va a poseer todas las naciones. Pero no solamente el Israel espiritual va a poseer todas las naciones, sino que también habrá abundancia. Cielos nuevos y tierra nueva donde more la justicia, y allí estará el verdadero pueblo de Dios y habrá abundancia, porque no seremos espíritu, tendremos cuerpos y habitaremos el cielo. Y si Cristo vive en esta tierra, aquí es el cielo, porque Él es el cielo. El cielo no es un lugar físico donde de repente Cristo llega y después baja a la tierra. Él es el cielo. Y si Él habita en esta tierra, aquí es el cielo. Y tendremos abundancia y no habrá muerte, no habrá aflicción, no habrá lágrimas, cielos nuevos y tierra nueva. Y entonces sí se entiende lo de abajo. Y termina con Apocalipsis 21:1-4. Dice: vi un cielo nuevo, pero si aquí habita Cristo, aquí en esta tierra es el cielo. El cielo no a fuerza tiene que ser gas, ni ángeles flotando, ni nubes. El cielo es Cristo mismo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Cristo ya vino. Todas las cosas viejas pasaron. Y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más porque es nueva tierra. ¿Qué más dice? Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del Dios, dispuesta como una esposa ataviada para recibir al rey que es su esposo. Y sí coincide con Amós que habrá abundancia en la tierra poseída por el Israel espiritual, que está formado por israelitas nacionales que se convirtieron durante todo el tiempo de la gracia y gente de todo tribu, lengua y nación. No es que la iglesia reemplace a Israel, la iglesia es superior a Israel, porque está basado en un pacto de gracia, en la fuerza de Dios, no en la del hombre. Por eso es superior. Por eso estas cosas que están sucediendo ahorita en Palestina, que están dando una respuesta tan terrible a los palestinos, y tú oyes comentarios en las iglesias: no, tienen derecho, es su tierra, aquí está, Dios se la dio. Esa tierra es de Abraham y del Israel nacional. Y entonces te ponen cosas como esta: ponme la bandera de Israel, que si usted va al estudio de esta estrella, es la estrella de Renfam, que era un ídolo. Y entonces te sacan este versículo para que te dé miedo: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré al que te maldiga, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El que bendiga a la iglesia de Cristo, que le costó su sangre, será bendito, y el que maldiga a la iglesia de Cristo comprada por su sangre será maldito. No está hablando de una nación, está hablando de un
Israel espiritual. Ahora, usted no debe maldecir ni a Israel, ni a Perú, ni a Chile, ni a Escocia, ni a nadie debe usted maldecir. Usted debe bendecir no solo a Israel, a todos los pueblos del mundo para que haya paz en el mundo. Es que Israel es el pueblo de Dios. Llega a tal su idolatría a Israel que llegan casi a ponerlo arriba de Cristo. Si no quieres a Israel, no quieres a Cristo. Porque la salvación vino de los judíos y Jesús fue judío. Por favor, tenemos Biblia y el Israel en el cual se cumplen las promesas es la iglesia. De todo tribu, lengua y nación. Señor mi Dios, gracias por este tiempo. Señor, he querido siempre con mucho respeto basarme en tu palabra. No que sea un juicio humano particular, sino he querido que la misma palabra se manifieste, que el verdadero Israel es la iglesia, por la cual tú pagaste con sangre preciosa. Señor, nosotros no somos capaces de maldecir ninguna ciudad, incluyendo Israel. Bendecir Israel y bendecir a todo pueblo de este mundo para que haya paz. Bendecimos a lugares donde se sufre tanto. Nunca maldeciríamos a nadie, pero sí queremos dejar claro que Israel es la iglesia y en ella se cumplen todas las promesas. Gracias, Señor, por ayudarme a explicar esto. Aclaro que si hay hermanos que creen en el dispensacionalismo y que hay dos pueblos, aún con eso no me separa de él. No lo hace un hereje, porque este tema es un tema escatológico, no es de doctrina esencial, pero siempre exponiendo la Escritura. Así que, Padre, muchas gracias. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a despedirnos con las bendiciones ya conocidas, Números y Corintios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Corintios dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Y el pueblo dice: amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el doctor Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.